Sean todos bienvenidos a La Salud Confía en Nosotros, un podcast de Sencomex. Con la conducción de Carolina Silva, en cada capítulo conversamos con especialistas sobre temas de interés médico y avances en salud. En este capítulo nos acompaña el doctor Fernando de Barros y la doctora Lorena Castro para conversar sobre hígado graso y cirugía bariátrica, más allá del bisturí. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy presentamos el primer capítulo de nuestro podcast, La Salud Confía en Nosotros. Yo soy Carolina Silva, de Sencomex, y hoy día contamos con la participación del doctor Fernando de Barros, cirujano bariátrico de Brasil, y la doctora Lorena Castro, hepatóloga de Clínica Universidad de los Andes. Estamos en el contexto del IFSO, que es este Congreso Mundial de Cirugía Bariátrica y Obesidad, y quisimos partir esta sesión de podcast en el fondo con un tema que está muy en boga hoy en día y que es un problema de salud, ¿verdad?, a nivel mundial, sí, que lo que es la obesidad y el hígado graso. Doctor, sabemos que aproximadamente el 90% de los pacientes que van a cirugía bariátrica tienen hígado graso y algún grado de fibrosis, ¿verdad? Entonces, quisiéramos comentar entre ustedes desde el punto de vista hepatológico y desde el punto de vista de la cirugía, cómo se manejan estos pacientes. Bueno, primero, un gusto estar aquí, conocer doctora Lorena en persona. Siempre un placer hablar de hígado graso y ahora tenemos que llamar esto de MESLD. El nombre han cambiado, esto es muy importante para nosotros porque hemos estudiado esta enfermedad hace un rato, como 40 años. La llamamos de una manera que no es la correcta, porque llamábamos de una enfermedad no alcohólica. Y en verdad siempre fue una enfermedad metabólica. Y especialmente nosotros bariatras tenemos mucho problema con el hígado, porque algunas veces no podemos tampoco ver el estómago durante la cirugía. Y sí, el hígado graso es un problema, pero lo mejor problema es la fibrosis. Incluso creo que es nuestro foco hoy para estudiar el hígado de toda persona con la obesidad es la fibrosis. Sí, yo creo que, bueno, nosotros estamos viviendo lo mismo. La nomenclatura al español todavía no la tenemos tan clara. Probablemente va a llamarse esteatosis hepática metabólica. Estamos ahí poniéndonos de acuerdo los latinoamericanos cómo nombrarla. Pero bueno, en Chile y Brasil, como ejemplo del país más grande del mundo, que tiene muchos pacientes con obesidad y mucha experiencia con la cirugía, es un problema y como Fernando dijo, estamos recién reconociéndola como una disfunción metabólica, identificando a pacientes que tienen más riesgo. Y si bien la cirugía bariátrica que la tenemos como una terapia, ¿cierto? Aquellos pacientes que viven con obesidad y no logran bajar de peso con las medidas médicas, la verdad es que ayuda a un porcentaje de la población muy, muy importante y es una indicación bastante clara, especialmente incluso en los que tienen fibrosis más aún, incluso en los que tienen cirrosis, que vamos a conversar que también hay un umbral de pacientes que se van a beneficiar y que tenemos que indicarlas en el momento adecuado. Perfecto. Y doctor, en el fondo cuando te llega un paciente a la consulta, me imagino que hay toda una batería de procedimientos y de exámenes preoperatorios, y cuando te llega este paciente ya con pruebas hepáticas alteradas, yo no sé si cuáles son los exámenes no invasivos que ustedes hacen para evaluación del hígado, no sé si nos puedes contar un poco de eso y cómo lo manejan. Sí, claro. Infelizmente, todos nosotros bariatras hacemos ultrasonido para los pacientes, incluso porque nosotros cirujanos no vemos el hígado como debemos verlo. Lo que pasa es que con ultrasonido no es posible ver la fibrosis. Como lo dije, es lo más importante para nosotros, porque si tiene una persona con una fibrosis avanzada, puede incluso tener cirrosis. Entonces, si vamos a hacer una cirugía en él, hay un peligro. Podemos tener un sangrado, podemos tener hipertensión portal, podemos tener descompensación clínica post. Entonces, creo que hoy, con los números que han subido mucho de fibrosis avanzada, incluso cirrosis, en este tipo de personas, es obligatorio hacernos una investigación de fibrosis con herramientas buenas, no invasivas y que no es costoso. Podemos hacer en todo. Entonces, no hay un solo motivo para los cirujanos bariatras
no hacer los métodos no invasivos antes de la cirugía en todas las personas con la obesidad que van a hacer la cirugía bariátrica. Claro, porque me imagino en el fondo de que también estos pacientes al tener un grado de fibrosis o incluso cirrosis, hace que la planificación quirúrgica sea distinta. No sé si nos puedes comentar un poco en Sí, relación a claro. eso. Por ejemplo, si tenemos un FIB4 mejor que 1.3, incluso un FibroScan con más de 8, 9 kPa, tenemos que parar todo el proceso. Hacemos un ultrasonido con Doppler para checar la hipertensión portal. Hacemos también una investigación contra un CHC, un Ujú. hepatocarcinoma. Y algunos de ellos necesitan de trasplante ya. Imagínate. Entonces tenemos que hablar con el equipo de cirujanos de trasplante. Y hay una otra cosa que es muy importante, elegir el procedimiento bariátrico, porque hoy tenemos como más de 15 técnicas. Entonces, si tienes un problema muy grave, tenemos técnicas para esto. Y una otra cosa que tenemos que hablar con el paciente y también con su familia es sobre la biopsia, porque los hepatólogos, a él le gusta hacer biopsia en todas las personas, todos los pacientes. Si estamos allá durante la cirugía con Le sacamos un el pedacito. cutillo y el hígado, ¿por qué no sacamos un? Claro, es una discusión que tenemos que tener porque hacemos como más de, no sé, 500,000 bariátricas al año en todo el 500.000. mundo, ¿sí? Wow. Entonces, si vamos a hacer biopsia en todas las personas, vamos a tener fuga, sangrado. Entonces, también tenemos que elegir antes las personas que van a hacer la biopsia durante la cirugía. Esa es la importancia. Perfecto. Sí, yo, perdón, Sí, sí. agregando un poquito lo que dice Fernando, si bien el 90% de los pacientes tiene esteatosis, claro, no todos tienen fibrosis avanzada. Hay factores que conocemos clínicamente que son importantes, más de 50 años, ¿cierto? Ser diabético, un predictor muy alto, tener una obesidad importante, mórbida, tener antecedentes familiares, que hoy en Latinoamérica también tenemos bastante identificado algunos genes asociados a eso y que basta en la anamnesis, incluso ni siquiera midiendo el gen, que muchos pacientes dicen, mi padre falleció de cirrosis y nunca fue bebedor, por ejemplo, debiera encender las alarmas para pensar que hay un factor genético, ¿cierto?, hereditario en esa población. Entonces, clínicamente podemos hacer un barrido con preguntas muy simples. Después vamos a mirar, ¿cierto?, la ecografía, el ultrasonido, que es un examen tan ampliamente disponible, si hay nodularidad de los contornos, si el vaso se ve un poquito grande, si hay flujo hepatofugo, la porta dilatada, o sea, cosas que podemos acercarnos más. Ocupamos este FIB4, que es este score que involucra la edad, las transaminasas y las plaquetas, más de 1.3 el punto de corte que tenemos, ¿cierto?, para poder identificar pacientes de riesgo. Y cuando ese FIB4 sale elevado o en aquellos que tienen muchos factores de riesgo, a pesar de que el FIB4 no está elevado, podemos ocupar métodos elastográficos, como es el FibroScan, ¿cierto?, para tratar de determinar y discriminar población. Entonces, el FibroScan tiene, al igual que el FIB4, buenos valores predictivos negativos para descartar fibrosis avanzada y es una herramienta disponible, bastante disponible. Como dice Fernando, hay que identificar bien a la población para poder actuar en base a ese paciente. No todas las esteatosis hepáticas son iguales. Entonces tenemos que... Y en el fondo yo me imagino que ahí el hepatólogo y el cirujano bariátrico también trabajan un poco de la mano. No sé si nos puedes contar en relación a tu equipo, Sí, cuándo lo claro. mandas al hepatólogo, cuando dicen, no, en realidad lo vamos a dejar, lo vamos a Oye, operar, ¿no? trabajo con muchos hepatólogos. ¿Sí? Ah, ya. Incluso tengo dos, tres en mi consultorio, en mi ¿Ya? oficina en Brasil. Y tenemos también en la universidad y en otro hospital que hacemos mucha investigación con el FibroScan. Entonces trabajo con muchos hepatólogos, porque en los dos hospitales que yo trabajo y hago más cirugía, es de los dos hospitales que más lo hace trasplante de hígado en Sudamérica. Ah, mira. Entonces trabajamos como puerta con puerta. Ajá. Codo a Y codo. sí, hacemos sesión clínica, tenemos muchos pacientes en común porque el perfil de los pacientes que hacen un trasplante han cambiado también. La hepatitis se Claro. fue en Brasil, La hepatitis viral. Sí, la hepatitis virales. viral. Entonces empezó a hacer trasplante en personas con la obesidad y diabéticos. Y los hepatólogos, ok, vamos a empezar todo de nuevo. Tenemos que estudiar esto, o la obesidad, diabetes. Entonces hemos hecho muchos estudios y sesiones clínicas juntos para discutir casos todos los días. Casi todos los días tenemos casos en común. Entonces es una situación que va a empeorar.
eso es lo más grave, porque vamos a tener cada vez más personas con obesidad y cirrosis, porque las personas que no han morido de evento cardiovascular van a tener cirrosis en 30 años, entonces ahora vamos a tener más. Y claro, si hacemos muchas cirugías, una hora vamos a tener sorpresas si no estudiamos esto antes. Entonces, hoy hago en 100% de mis pacientes el FIB4 y el FibroScan. En el 100%, en todos, 100%, independiente del número, o sea, del resultado del 100%, FIB4. no más sorpresas. Mira. ¿Y No cómo, más y cómo ha sorpresas. cambiado eso tu práctica en el fondo? ¿Cómo ha mejorado tú? No tengo sorpresas más, no. Eso es importante. Eso es Eso es lo más importante. Y cuando tengo un paciente, tengo casi 10 casos que es muy emblemático, porque son personas con cirrosis, hipertensión portal, que lo hice el diagnóstico antes de la cirugía, y durante la cirugía no vemos un hígado pequeño, macronodular. Es un hígado duro. Y he preguntado para muchos bariatras, mira, oye, ¿cuántas bariatras has hecho con un hígado como este? Parecido a este. Muchos. Entonces, creo que hicimos en el pasado muchas bariátricas en personas con cirrosis, e incluso la hipertensión portal, porque cuando pensamos en la hipertensión portal, miramos vasos anchos, largos, como novelos. No, en el estadio inicial no lo No se tiene, nota. son normales. Entonces, tengo casi 10 casos documentados con cirrosis, hipertensión portal y ¿Y el pasa hígado? nada, la cirugía es una cirugía normal. O sea, que no tenemos que creerle al ojo con la visión del Sí. hígado porque tiene mucho error, ¿cierto?, en la Claro. interpretación y necesitamos métodos más concretos. Incluso, por ejemplo, para hacer una manga, utilizamos un dispositivo ultrasonido que si tiene una hipertensión no va a lograr hacer Hacer la la hemostasia. hemostasia. Mira. Entonces vamos a tener un sangrado muy grave. Y algunas veces solo una persona con experiencia en cirugía de trasplante va a lograr pararlo. Claro. Entonces es una alerta ahora para todos los bariatras. Tenemos que parar y mirar el hígado con más cuidado antes de la cirugía. Antes de la cirugía. Yo creo que eso es importante crear conciencia en eso porque, claro, muchas veces los médicos se confían en el fondo de la ecografía, del FIB4, las pruebas hepáticas y van... Y ahí ojo también, porque sabemos que un 30-40% de los pacientes tiene pruebas hepáticas sin elevación significativa de las transaminasas y tiene algún grado de fibrosis. Entonces, es la mezcla de todo, finalmente es la historia clínica, el laboratorio general, el FIB4, el FibroScan, que nos permite tomar una buena decisión porque como cirujano, ¿cierto? Probablemente el programar las cosas te evitas complicaciones. Si vas a una cirugía bien planificada, sabes los riesgos, vas a tomar ciertas precauciones distintas de no saberlo, de desconocerlo. Lo que tú dices, ¿cierto? Sí. No sorpresas. No sorpresa. Sí. Oye, todos los días tengo mensajes en mi WhatsApp o Ya. en chats Ajá. de un hígado. Estoy aquí, mira, este hígado está muy malo. ¿Qué lo hago ahora? No lo hace nada. Saca una biopsia y Eso, no lo hace biopsia. nada. No debía hacer la cirugía porque no lo sabe. Por ejemplo, puede hacer una cirugía en una persona con Child B6, B7 y no lo sabe. No. Y hay una regla que es, si hace una cirugía, cualquier que sea, y una persona con Child A, en el postoperatorio se va a cambiar a un Child B. Claro. Si hace una Se va a cirugía descompensar. Se va a descom- en un Child B, se va a cambiar en Child C y van a tener problemas. Entonces, en mi hospital ellos tienen como 6 o 7 casos de trasplante emergencial post-bariátrica. Mira. Entonces hicieron una bariátrica y después una descompensación y se fue el trasplante de urgencia. Esto es muy malo porque Malo. podría ser evitado, ¿no? Sí. Claro, y por ejemplo, ahí en tu experiencia, antes de partir con el FibroScan y la evaluación en el fondo más exhaustiva del hígado, ¿tuviste alguna experiencia que te haya hecho pensar y decir, no, en realidad esto no puede seguir así, tenemos que cambiar porque además hoy día la tecnología y todo lo que está al alcance de los médicos va en pos de una evaluación absolutamente completa? No sé si hay alguna experiencia tuya. Sí, he hecho mi postdoctorado Ujú. en Río de una evaluación antes, después comparando dos técnicas, manga y bypass. Entonces, creo que incluso con la sonda Excel
tenemos que mirar más cerca de los resultados cuando hacemos una biopsia, porque la enfermedad es heterogénea. Claro. Entonces, la lectura del FibroScan y la biopsia algunas veces se quedan distintas. Ujú. Entonces, no es la mayoría de los casos, pero tenemos que entender un poco más de esto. Pero si hacemos el FIB4 y después el FibroScan, tenemos una buena herramienta antes de la cirugía. Y después, como no hacemos biopsia en personas con obesidad, es muy difícil, es una herramienta muy importante para hacer el follow-up. Incluso las personas que tienen fibrosis, algún grado de fibrosis, son las personas con el mejor follow-up de bariátrica, porque el hígado lo deja como muy miedo, mucho Ya. miedo como Van a tengo venir a fibrosis. seguimiento, van a venir a Impresionante. seguimiento. Claro. Claro. Y van a volver para ver el FibroScan después, pero también con nutrólogo, psicólogo y todo. Sí, yo creo que ese punto que tú tocas es súper importante porque en el fondo, por ahí algún comentario antiguo, ¿cierto? Que decía, bueno, pero si ya lo voy a operar de bariátrica, ¿para qué le vas a tomar una biopsia? ¿O para qué? Porque si tiene fibrosis hay que seguirlo. Sabemos que la cirugía bariátrica mejora los resultados cardiovasculares, incluso del hígado, riesgo de descompensación a futuro, pero ese paciente tiene riesgo de hepatocarcinoma o cáncer hepatocelular, lo que tú nombras. Entonces tiene que estar en seguimiento por el hepatólogo cada cierto tiempo. Me tengo que preocupar que su baja de peso sea progresiva, no sea tan abrupta, ¿cierto? Bueno, y todo lo que sabemos de las posibles complicaciones en pacientes que a veces tienen alguna adicción, por ejemplo, trastorno por consumo de alcohol, que puede empeorar esa evolución postoperatoria. O sea, yo creo que es importante identificarlo porque tiene que hacerse el seguimiento adecuado a esos pacientes. Sí, y me gustaría saber el punto de vista de ustedes dos, desde la hepatología y la cirugía. ¿Por qué creen que todavía no es tan masivo en el fondo este estudio completo del hígado, sabiendo que hoy día tenemos las herramientas? Porque yo por lo menos no he escuchado de otro cirujano bariátrico que haga FibroScan en todos sus pacientes. Me encantaría que fuera así. Nos Pero no es encantaría. una realidad para todo. No es una realidad. Todavía no. No. Todavía. ¿Y tú crees que en el fondo ustedes creen que falta mayor concientización en los médicos, en el equipo, o mayor, en el fondo, trabajo en conjunto entre el bariátrico y el hepatólogo? Yo no sé, desde tu Sí. experiencia, Lore, acá en Chile, cuando los cirujanos bariátricos hacen la evaluación preoperatoria, ¿en qué minuto te mandan a los pacientes? Lo que ¿A tú dices, quiénes te exacto, refieren? En general, los comités de obesidad o nutrición en los centros incluyen la participación de los cirujanos, ¿cierto? Del psicólogo, el psiquiatra, el nutriólogo, el diabetólogo, pero no hay un hepatólogo fijo ahí en general, Ya. ¿cierto? Ellos seleccionan, dado que tienen que hacer una evaluación cardiovascular y otras cosas, y de que no tengan algún trastorno de ansiedad importante, todo este tema, los trastornos de conducta alimentaria que son tan frecuentes en esta población, tienen que seleccionar. Y claro, efectivamente, como decía Fernando, si hay una transaminitis, una elevación persistente de la enzima, que debieran estudiarse, no asumir que es siempre esteatopatitis, Claro. porque a veces puede aparecer una hepatitis C o alguna otra enfermedad, alguna coexistencia. Por lo menos eso, hacer el FIB4, que si sale alterado, hacer el FibroScan, o sea, esa población sí que hay que estudiarla. O si ellos tienen alguna duda frente a alguna imagen sugerente también, o antecedentes familiares. Probablemente, y si el FIB4 sale alterado o el FibroScan más de 8 kilopascales, que cae en un área gris, por supuesto que si da 20 es bastante está, categórico. claro. En cambio, si cae en un área más gris entre los 8, los 12, los 15, ahí es necesario incorporar nuestra presencia quizá en los comités y poder discutir y no solamente tomar una biopsia intraoperatoria, que me parece bien, sino que definir cómo vamos a seguir a ese paciente en el postoperatorio también y qué recomendaciones de profilaxis, de trombosis, infecciosa y todo lo que corresponde. Carolina, ¿sabes qué? Ujú. Creo que los puntos más importantes, el primero es ensino, educación. Si los cirujanos no lo saben que existe un equipo que hace esto, no van a saber. No. Esto es un punto. El segundo punto es que todos los bariátricos he escuchado mucho de ellos que cuando se habla en FibroScan, no, es mucho caro, no es para mí, no tengo plata. Entonces, ensino y un plan comercial bueno a largo plazo. Eso creo que son las dos cosas más importantes para podermos
empezar que todos los cirujanos estudien el hígado antes de la cirugía bariátrica, que es muy importante. Sí. Acá en Chile, no sé en Brasil, este es un examen que igual tiene una codificación que permite un reembolso para el paciente, por tanto no es un valor tan alto, podríamos decir, para la mediana de la población. Está disponible en centros públicos también, entonces también no estamos tan lejos de eso, esa claro. realidad. Sí. Yo creo que nos falta más conocimiento, más Sí. que efectivamente en el grupo médico de todas las especialidades, porque la obesidad hoy día no solamente la ve el cirujano bariátrico, por supuesto estamos hablando hoy día del momento quirúrgico, pero los diabetólogos, Los endocrinólogos, los proctólogos. endocrinólogos. Claro. O sea, esta es una enfermedad, ¿cierto?, que da millones de complicaciones que hoy día los están viendo en Ipsos, y que de la cual nos tenemos que hacer cargo, porque es la principal, por lo menos en Chile, es la principal causa de trasplante hepático. No sé, en Brasil. Sí, ya lo es. Sí, ya también. lo es. Sí, ¿Ya? Sí. claro. Hace un rato, como 6, 7 años. 7 años, sí. Exacto. 2018, antes de la pandemia. De la pandemia. Y yo creo que la pandemia también agravó este problema, Sí. porque en el fondo el encierro, la ansiedad, el no saber qué va a pasar, hay mucha gente que subió mucho de peso y que finalmente fue a Y buscar una... nosotros en Brasil una opción. también tenemos un código que todos los seguros de salud van a cubrir, van a pagar. Entonces mira. los doctores también no lo saben. Ya. Esto tampoco. Van Claro, a cubrir sí. la Sí, elastografía. sí, claro. Ah. Ya lo tenemos un código ya. Entonces, educación y plan comercial son los dos. Yo creo que hoy día aquí en Chile por lo menos es más que nada la educación, y también esa fue una de las razones en el fondo porque quisimos hacer Sí, claro. este podcast para la comunidad científica, la comunidad médica, y en el fondo poder discutir este tema que es tan importante dentro de la salud pública, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, y la visión desde la hepatología y la cirugía. Una pregunta, doctora. Diga. No sé aquí en Chile, pero en Brasil, incluso con mi gran equipo de patólogos, hay todavía una resistencia de ellos de indicar cirugía para personas con estetosis. Si ya lo sabemos que la estetosis van a causar hepatitis, cirrosis, CHC, todo, y que ya tenemos evidencia científica muy buena que la cirugía es un buen tratamiento para ellos y puede prevenir fibrosis, incluso complicaciones. reducir fibrosis Exacto. após la cirugía. Pero no vemos esto en la práctica clínica, no vemos las personas, hepatólogos, sí, pero endocrinólogos, gastroenterólogos, no lo indican la cirugía bariátrica. Entonces, esto es he peleado mucho con esto, con todo, porque algunas personas miran una joven como 30 años, un BMI de 37, no pasa nada, vamos a tomar meds y ya. Y tengo casos de hígado muy enfermos, ya joven, probablemente problemas genéticos con PNPLA 13 y todo. Y a mí no me cabe en mi cabeza por qué no hacemos un tratamiento temprano para ella. Era una chance para ella no involucrar una cirrosis. Sí. Muy Bueno, joven. la mediana de edad de cirrosis era 60, 65 años, y la obesidad ahora está partiendo mucho antes. Mucho Tenemos antes, niños obesos, por tanto puede ser que incluso vamos a tener pacientes obesos a los 40, o sea, con cirrosis a los 40 años. Yo creo que nos tenemos que hacer cargo, y cada vez que vemos un paciente con obesidad, hígado graso, proyectarnos, no pensar en el ahora solamente, ¿cierto? Saber cuál es el riesgo de descompensación de ese paciente, cuál es su riesgo cardiovascular, qué ha hecho antes, qué podemos hacer ahora, y plantearle al paciente, motivarlo, ¿cierto?, para hacer los cambios y decirle que necesita seguimiento, porque el problema que tiene esta enfermedad es que son enfermedades silentes. Por tanto, como no dan síntomas, y muchos médicos también disminuimos o subvaloramos el riesgo que tiene el hígado graso, no transmitimos, la idea es transmitir un mensaje de no asustar a nuestros pacientes, pero sí informarlos de lo que puede ocurrir, ¿cierto?, en base a predictores clínicos, de laboratorio, lo que tengamos en ese momento. Pero no dejarlo a evolución natural, como diríamos, para no encontrarnos con pacientes tan enfermos que dijéramos todos, pucha, podríamos haber hecho algo antes. Sí. ¿Cierto? Un mensaje. Una cosa que el FibroScan ha cambiado en mi vida es que cuando una persona tiene un examen de ultrasonido estetosis, ya, pasa nada. Vamos a hacer una dieta, un ejercicio y ya.
Ahora, si tenemos un equipo que nos da un número, Claro. los pacientes se quedan como locos. Sí. 350, no. Entonces, esto es impactante, incluso para después de la cirugía, porque como lo dije, Claro. ellos van a volver por cuenta del número. Van a tener mayor adherencia en el fondo del Sí, tratamiento. por Sí. un Claro, número. lo que tú dices es un examen que permite estratificar, pero también hacer seguimiento. No es un punto aislado ¿cierto? En el sistema de la evaluación, sino que podemos hacer seguimiento más allá de unas pruebas hepáticas, porque como te digo, muchos tienen pruebas hepáticas normales, entonces le restan la importancia al problema. En cambio, si hay un fibroscan que se somete a cambios en base a baja de peso, con cirugía, con tratamiento médico, y yo voy viendo mejorías de la rigidez hepática a lo largo de los años. Recordar que este proceso es lento, ¿cierto? No es, y si se baja muy rápido, sabemos que lo que bajó fue la inflamación y no la fibrosis. Hacer una buena interpretación del examen es también muy, muy importante. Y eso también hace, en el fondo, que sea un refuerzo positivo para el paciente y, como tú bien decías, la adherencia al tratamiento. Sí. Entonces, creo que es muy Así importante. que hay que desmitificar. O sea, el hígado graso no es una enfermedad benigna siempre, puede llegar a ser una enfermedad bien complicada en algunos escenarios y que la cirugía bariátrica también, como Fernando ha dicho, es una de las herramientas en la población que cumple con los indicadores de índice, hoy día todavía índice de masa corporal, diabetes, y que tenemos que estratificar el riesgo de fibrosis de nuestros pacientes antes de llevarlo al pabellón, ¿o no? Sí, claro. ¿Sabes qué? Tengo como 5 o 6 casos que llegaron a mi oficina para hacer una bariátrica y yo lo hice un FibroScan y tuvieron como 20, 23 kilopascal Ah, y se fueron al trasplante. Imagínate, directo pasar. trasplante. Exactamente, puedes Claro. cambiar el 15 curso. años atrás, probablemente Lo operabas. lo operaba una bariátrica y ya, O problema. borderline, o lo abrías y decías, Sí. oh, no, y Lo lo cerraban. cerramos. Y los ultrasonidos no son muy buenos. No. Algunos, eh, hay como 3, 4 doctores en mi ciudad que yo lo confío. Si tiene un ultrasonido, ya, bueno. Pero 90% Es que es son, operador dependiente y en el sí, fondo una depende del cosa muy ojo. compleja para nosotros tomar decisiones solo con ultrasonido. Ujú. Si Y no como, sabe el doctor que lo he hecho, claro, y como tú dijiste hace un rato atrás, en el fondo no hay que confiar solo del ojo. sí, Y para eso en el fondo están todas las sí. herramientas no invasivas Eso disponibles también hoy es día. mal práctico de los bariatras. Sí. Mira el hígado, no pasa nada. No, es un hígado muy enfermo. Aquí estamos de vuelta nuevamente con el doctor Fernando de Barros y la doctora Lorena Castro. Doctor, tengo entendido que ustedes publicaron unas guías clínicas brasileñas. No sé si nos puedes comentar algo al respecto, cómo ha mejorado en el fondo el manejo de los pacientes en la cirugía bariátrica en Brasil y su extensión también a Latinoamérica, porque sé que se están usando y leyendo en Chile Sí. también. Y lo que pasa es que hemos estudiado esto hace mucho tiempo y nuestro país es como un país continental, con realidades muy distintas. Entonces tenemos ciudades muy ricas y Ujú. ciudades muy, Muy muy pobre. pobres. Entonces la idea principal fue una guía para el manejo del hígado graso por el cirujano bariátrico. Porque todas las guías que hemos estudiado Ujú. son guías clínicas en que en el final hay una decisión de hacer o no hacer biopsia. Esto para el cirujano bariátrico no es todo. Tenemos que saber más porque Ujú. vamos a hacer una cirugía. Claro. Entonces, esa fue la razón principal. Y ahí sí, tuvimos que pensar en toda la realidad. Entonces, la guía es muy larga, muy grande, porque hay muchos detalles, cosas sensibles, como empezamos con el FIB4, como todas las guías. Después, mira que hay un camino que puede ir para cirugía sin o con biopsia, solo con el FIB4, porque hay ciudades que van a Que no tienen otras herramientas nada, en el fondo, solo el claro. FIB4. Entonces, Ujú. sí, y lo tiene, porque es el mínimo que tiene que El tener. mínimo estándar. Entonces, hasta personas en mi ciudad que tiene ELF, tiene PNPLA3, tenemos todo. Entonces, Claro. hay FIB4 y después el FibroScan. Entonces, si ponemos en serie FIB4 y después el FibroScan, Ujú. creo que nos vamos a tener sorpresas en casi el 99% de las personas. Claro. Esto ya es muy bueno.
Y ahí hay una parte de la guía que hacemos una discusión sobre la cirugía bariátrica y el trasplante de hígado juntos, después, antes, el análisis genético para personas con cirrosis y personas jóvenes. Entonces hay muchas cosas, un artículo muy interesante que todo hepatólogo, cirujano Debería debe leer. leer. Sí. Mira, interesante. Yo no sé si tú has tenido acceso, Lore, a la guía. Fernando me la compartió, me parece súper interesante porque es el llamado de atención y en el fondo la idea es hacer esta medicina transdisciplinaria, que nuestros pacientes Exacto. todos le demos el mismo feedback, porque los pacientes quieren escuchar qué le va a decir el cirujano, qué le dice su médico nutriólogo, y si le dicen cosas un poquito distintas se pierden un poquito los pacientes. Entonces la idea es que a través de estas guías, ¿cierto?, enfocado en la realidad local y en el acceso a los distintos métodos, podamos trabajar en la misma línea y darle un discurso al paciente de estratificación de riesgo y como tú dices, para poder tener buenos resultados sin complicaciones mayores. Perfecto. Bueno, la verdad es que creo que este podcast ha estado bastante interesante. No sé si tienen alguna pregunta que hacerse entre ustedes dos, si creen que hay algún punto que no hayamos tocado o tenemos más o menos todo abierto. ¿Sí? Sí. Hablamos de todo. Entonces, doctor de Barros, te doy la palabra para que puedas invitar a la charla que creo que tienen Sí. mañana en el contexto de Sí. IFSO. ¿Puedo hacer una invitación? ¿Sí? Entonces, mañana, 10 de septiembre, ¿cierto? Mañana, Sí. en el Congreso de IFSO, vamos a tener la mejor sesión del Congreso, que es el hígado graso. Entonces, empezamos a las 9 con los mejores expertos que han publicado todo sobre hígado graso en toda la historia de cirugía bariátrica. Tenemos casi 2 horas para discusión y las mejores charlas. Entonces, aquí va una invitación para ustedes que quieren saber un poco más de hígado graso y que van a estar en el Congreso de IFSO mañana. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno, la verdad que darle las gracias a ustedes por haber aceptado la invitación a participar en este primer episodio de podcast de La Salud Confía en Nosotros. Muchas gracias, Fernando. La verdad que fue un placer conversar contigo. Muchas gracias, Lore, también. Gracias. Un Gracias por la placer invitación. compartir las experiencias y en el fondo este tema, como ya decíamos, que es tan importante dentro de la salud de nuestros pacientes. Y les doy las gracias a todos quienes pudieron escuchar este podcast, escuchar y ver este podcast, y los esperamos en un nuevo episodio.